Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico, Palabra de Vida Eterna, libro 2. El día de hoy compartiremos otra reflexión más de este primer bloque que lleva por título ¿Quién es Jesús para mí? El tema que vamos a reflexionar es el tema número 2, ¿Quién es Jesús para mí? Segunda parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, ¿quién es Jesús para mí? Segunda parte. ¿Qué dice la gente de Jesús, hermanos? Muchos pueblos, muchas ciudades, muchas familias aparentan ser devotos, pero se alejan de Dios buscando espiritistas, buscando el alcohol, buscando los placeres, buscando el pecado. En el mundo se habla de todo, pero nos sigue dando miedo hablar de Jesús. Jesús sigue siendo el gran ausente en las radios, sigue siendo el gran ausente en la televisión, el gran ausente en los periódicos. Y nos da vergüenza muchas veces hablar en público de Jesús. Existen muchas personalidades, muchos periodistas, muchos escritores, muchos científicos que se declaran ateos y se burlan de la fe del pueblo de Dios con artículos y caricaturas. Y todos nosotros los cristianos, bien, tranquilos, nos quedamos calladitos. Jesús pregunta, ¿qué piensa la gente de mí? Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipos. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús pregunta esto? Porque Jesús sabía que para él existen dos tipos de personas. La primera, los discípulos que lo seguían y le conocían. La segunda, la gente que se contenta con repetir lo que dicen los demás sobre él. Muchos de nosotros somos simples admiradores de Jesús. Muchos de nosotros simplemente nos contentamos con lo que dicen otros de él, pero no somos verdaderos discípulos. Existen en el mundo muchas opiniones sobre Jesucristo. Para los musulmanes, dicen respetarlo como un gran profeta. Para los judíos, Jesús es el más grande embaucador del mundo. Para los mormones y los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Para los que practican el yoga, es otro ser divino, es otro maestro divino. Para otros, es un revolucionario como el Che. Para otros, es un gran pensador. Para otros, un gran pedagogo. Para otros, un gran filósofo, etcétera, etcétera. El Papa Juan Pablo II nos dijo, sí, es todo eso, pero es mucho más que eso, porque Jesús es Dios. Pero a decir verdad, ante esta pregunta que hace Jesús, a él no le importa lo que digan los demás. A Jesús lo que le interesa es la respuesta personal. Esa respuesta que van a ser de cada uno de nosotros. Pilatos le hizo una pregunta a Jesús. Y Jesús le respondió con otra pregunta que es válida para cada uno de nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 34. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Palabra de Dios.
Y Jesús le contesta a Pilatos con otra pregunta. El versículo 34 dice, Jesús le contestó, ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Palabra de Dios. Cuando nos cuestionamos sobre Jesús, cuando nos preguntamos sobre Jesús, lo hacemos por ese interés propio, por ese interés personal. Lo hacemos de corazón o simplemente lo hacemos por lo que otros dicen de Él. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros como cristianos podamos tener ese encuentro personal con Él, esa relación personal de amor, de amigos, de cariño, esa relación entre Dios y su criatura. Para eso nosotros debemos dar varios pasos para poder descubrir a Jesús como lo hizo Nicodemo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 9. La palabra de Dios nos dice, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como la que tú haces, a no ser que esté Dios con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, Señor, ¿cómo puede ser eso? Palabra de Dios. Y aquí está una enseñanza maravillosa, donde este hombre Nicodemo, que era un maestro de la ley muy inteligente, se acerca a Jesús, pero lo hace de noche, por miedo al que dirán. Este hombre necesitaba la luz del Espíritu Santo. Muchos de nosotros creemos conocer a Jesús por nuestra inteligencia. Creemos conocer a Jesús por lo que hemos leído, pero no. Es el Espíritu Santo quien nos descubre a Jesús como Hijo de Dios, como lo hizo con San Pedro al manifestarle esa respuesta maravillosa al Señor y decirle, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Nicodemo y buscar a Jesús, aún en medio de la noche, aún en medio del miedo, aún en medio de la duda, para que Él pueda responder de manera personal a cada una de nuestras preguntas. Pero la pregunta que nos debemos de hacer para comenzar esta búsqueda es, ¿creo en Jesús? Y vea, hermano, nos engañamos buscando a un Jesús fácil. Nos engañamos cuando buscamos a un Jesús sin cruz. Nos engañamos cuando buscamos a un Jesús sin exigencias. Y por eso no pasamos de ser simples oyentes y admiradores de Jesús. Muchos creemos que Jesús existió, pero ese no es el problema. El problema es saber y aceptar si verdaderamente Jesucristo es Dios como Él lo dijo. Si cada uno de nosotros verdaderamente aceptamos y creemos que Jesús es Dios, entonces vamos a aceptar que la Biblia es palabra de Dios y nos vamos a aferrar a todas y cada una de sus promesas, a cada uno de sus mensajes, ya que nuestra religión, nuestra vida espiritual se centra en la persona de Jesús. Jesús se nos presenta como ese enviado de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 21, donde la palabra dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro
y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy le llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Palabra de Dios. Como podemos ver en las Sagradas Escrituras, es Jesús mismo el que se nos presenta como el Salvador, como el Mesías anunciado, como el ungido que trae la buena nueva a los pobres, como el que anuncia la libertad, no la libertad del cautiverio, de barras, de una cárcel, sino sobre todo la libertad de nuestro espíritu, la libertad del pecado. Es el que nos abre los ojos para que podamos ver, para ver a los ciegos, ver el mundo de pecado en que vivimos. Es el que viene a despedirnos libres, a darnos la libertad, porque seguimos esclavizados de nuestras pasiones y de nuestros deseos. Y es ese Jesús el que se nos presenta, ese Jesús que enseñaba con toda autoridad, con tal autoridad que desconcertaba a los líderes religiosos, ese Jesús que afirmaba ser la luz del mundo, como dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra de Dios. Y esta es la promesa del Señor, tener no solamente luz para nuestra vida, para nuestra familia, sino también vida y vida eterna, vida en abundancia. Ese mismo Jesús que se nos presenta como la resurrección y la vida en el Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 25, cuando la palabra nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos muertos en vida? Muertos por el pecado, atados a un vicio, atados a una situación que nos mantiene alejados de Dios. Y el Señor es la resurrección para cada uno de nosotros. El Señor es la vida que viene a sacarnos de ese fango del pecado y viene a darnos la verdadera libertad. Jesús que se presenta como el camino, la verdad y la vida, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Jesús es el camino, no uno de tantos caminos, el único camino. Jesús es el camino que nos lleva a la salvación. Jesús es la verdad, no la verdad del mundo, que es relativa, sino la verdad de Cristo, la verdad de Dios, que es la única verdad absoluta. Jesús es la vida, porque es el único que verdaderamente nos puede dar vida eterna. Jesús, hermano, a través de estas proclamaciones, hizo temblar a todos, presentándose como el Mesías, como el ungido para los hebreos, como el Cristo para los griegos, como el Salvador para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué espera el Señor? Que nosotros le aceptemos como nuestro Salvador. Jesús, por otra parte, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Este era un término usado por el rey David para referirse al futuro Mesías. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo del 9 al 14, escrito 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, nos dice, Daniel 7, del 9 al 14. Seguía mirando, pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como la lana blanca. Su trono era de llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría de delante de él. Miles y millares le servían, millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se constituyó el tribunal y abrieron los libros.
Las palabras insolentes que habían sido pronunciadas por el cuerno habían sembrado un gran desorden. Mientras estaba mirando, mataron al animal. Su cadáver fue destruido y arrojado al fuego ardiente. Se les quitó el poder a los otros animales, pero se les prolongó la vida por el momento hasta la fecha fijada. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. Palabra de Dios. Y esta profecía, hermanos, precisamente se refiere a Jesús. A ese Jesús no del que hemos oído hablar, a ese Jesús que quiere que nos encontremos con Él para ser nuestro verdadero ungido, nuestro verdadero Cristo, nuestro verdadero Salvador. Hermano, de algo debemos estar bien claros. Jesús nunca negó ser Dios. Ante el Sanedrín lo proclamó por medio de estas palabras. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 67. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos conteste. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa diciendo: ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Y ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban. Palabra de Dios. Y vemos pues cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de esta lectura tan maravillosa que tenemos del Evangelio de Mateo, nos dice de que Él mismo es el Hijo de Dios. E incluso el sacerdote se rasga su vestidura diciendo que Él está blasfemando, porque ellos no lo consideraban así. También Jesús se proclamó como Dios ante sus discípulos. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, donde la palabra dice: yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra de Dios. Solamente Jesús, siendo Dios, podía referirse a Dios Padre con estas palabras. Y también Jesús se proclamó como Dios ante Felipe. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 11, donde nos dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dice: muéstranos al Padre? Palabra de Dios. No entiendo por qué muchas iglesias evangélicas, Testigos de Jehová y otras denominaciones siguen negando la divinidad del Señor, habiendo tantas citas bíblicas donde Jesús mismo se proclama como Hijo de Dios, como igual que Dios, como Dios mismo. Y todavía, por si nos queda alguna duda, luego de la resurrección no impidió a Tomás llamarlo Señor mío y Dios mío cuando se le aparece a ese Tomás que no estaba presente
en la aparición anterior. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 28 al 29, donde la palabra nos dice: Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús replicó: ¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Palabra de Dios. Y vemos cómo este apóstol, Tomás, de rodillas ante el Señor, lo declara como su Señor y como su Dios. Y Jesús no lo corrige. Al contrario, le dice: tú crees porque has visto. Hermanos, el fundamento de nuestra fe católica es que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Bien lo dice nuestro credo, bien lo afirma nuestra iglesia, bien lo dice su doctrina, que Jesucristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y el apóstol San Juan lo confirma en el primer capítulo de su Evangelio, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra de Dios. Entonces, hermano, este es el cimiento de nuestra fe. Jesús es hombre verdadero, pero también es Dios verdadero. Y se hizo hombre, como decía un santo de nuestra iglesia, el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que el Hijo del hombre se convirtiera en hijo de Dios. ¿Y cómo llegamos hasta Él? La razón y los estudios pueden acercarnos a Jesús, pero quedemos claros que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos penetrar en su divinidad. Por lo tanto, dejémonos guiar por ese Espíritu Santo para que nos acerque cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Jesús. Al encontrar a Jesús, debemos de caer de rodillas y adorarlo como verdadero Dios. Como dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, sí, como dicen nuestros hermanos separados, debemos aceptar en nuestro corazón a Jesús como Dios y Salvador. Pero aceptar a Jesús significa aceptar su palabra, aceptar la iglesia que Él fundó, aceptar su voluntad, aceptar esa madre que nos dejó, aceptar ese modelo de vida que nos enseñó. Finalizamos esta reflexión, como de costumbre, con la parábola que lleva por título La verdadera escuela. Un conejo, un pájaro, un pez, una ardilla, un pato y otros animales decidieron fundar una escuela. Todos se pusieron a discutir qué es lo que se debía enseñar. El conejo insistía en que la carrera debía figurar como asignatura. Lo mismo hizo el pájaro con el vuelo, el pez con la natación y la ardilla con la trepa de árboles. Todos los demás animales querían también que sus respectivas especialidades contasen en el repertorio de disciplina. Hecho de este modo, cometieron el error garrafal de que todos los animales habían de seguir todos los cursos. El conejo se comportó magníficamente en la carrera, ningún otro podía correr como él, pero se dijeron que enseñar a volar era algo positivo, intelectual y emocionalmente, y no resultó.
Por tanto, se empeñaron en que el conejo aprendiese a volar. Le pusieron sobre una ramia y clamaron: «¡Vuela, conejo!», y el pobre animal saltó al vacío y se rompió una pata. Como consecuencia de la caída, ni siquiera podía correr. En vez de sobresaliente en carrera, solo obtuvo un aprobado, y en vuelo le reprobaron. El comité de estudio seguía entusiasmado. Con el pájaro ocurrió algo parecido, a su antojo, por lo que era candidato seguro y sobresaliente a la hora de cantar. Pero quisieron que el pájaro cavara agujeros como el topo, y naturalmente se quebró las alas y el pico, por lo que no volvió a volar satisfactoriamente. Hermano, ¿qué nos enseña esta corta parábola? Algo muy sencillo, que cada uno de nosotros tiene su don, que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, reparte sus dones y carisma a su iglesia, y que cada uno de nosotros se desempeña en algo que el Señor quiere que nos desempeñemos, pero que no lo podemos abarcar todo, sino que necesitamos de todos nuestros hermanos como una iglesia, como una verdadera familia. Oremos. Padre Santo, en este día nos ponemos en tu divina presencia, Señor, para darte gracias infinitas por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Padre de la gloria, que por tu gracia podamos ser verdaderos discípulos tuyos y podamos experimentar siempre tu amor en nuestra familia y en nuestros corazones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.